Hola, querida banda macabra. Estamos hoy platicando con Pablo Rabé y Gabriel Dra, que son los directores de esta película argentina que forma parte de la competencia iberoamericana de este año y que se llama Intra, una película bastante compleja que no es muy similar pues a muchas de las películas que se muestran en el festival, ¿no? Que va más por un lado experimental. Y bueno, pero para que nos hablen de ella, pues están aquí Pablo y Gabriel, quienes vamos a preguntarles algunas cosas sobre la película y bueno, esperemos que la vean, ya sea que la vean antes de esta conversación o que la vean después de que escuchen a Pablo y a Gabriel, pues para que sepan más o menos de qué va esto, ¿no? Muchas gracias otra vez, muchas gracias por formar parte de los 20 años del festival. Y bueno, creo que de alguna manera con Intra nosotros regresamos un poco a lo que queríamos hacer cuando hicimos este festival, ¿no? Que era mostrar cine extraño, mostrar cine diferente, ¿no? Que bueno, que explorara, por supuesto, también pues todos estos sitios oscuros de la mente humana, ¿no? Y también pues de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bienvenidos Pablo, bienvenido Pablo, bienvenido Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta obligada, ¿cómo nació? ¿Cuál es la génesis de Intra? Bueno, muchas gracias Edna, en nombre del equipo. Les agradecemos enormemente. Es un honor para nosotros estar en Macabro, más en esta edición 20 que cumple como todo un ciclo, ¿no?, de histórico. Justamente con ese espíritu experimental del que hablabas recién. Yo venía anteriormente de hacer una película que se llama Tejen, hace varios años ya que han pasado de esa producción, de 2014 a la fecha. Y tenía ya tenía en la cabeza un poco de ganas de avanzar sobre ese espíritu experimental, sobre todo con narrativas que conecten con estados mentales asociados al lenguaje cinematográfico. La idea mía siempre era tensar un poco los límites del lenguaje, ¿no? Hasta qué punto es tolerable o se puede construir un espacio psíquico, un espacio mental en el cual nos podemos meter y explorar eso, los miedos, las percepciones de cierto estado anímico, las consecuencias de la enfermedad, las consecuencias de la muerte en el cuerpo humano, bueno, varios temas. Con Gaby nos reencontramos después de ser vecinos de la infancia, eso es un dato muy curioso. No nos veíamos hacía como 25 años, 28 años, nos reencontramos por esas cosas de la vida mucho tiempo después y descubrimos que teníamos una fascinación por esto, por filmar, por volver a experimentar con la cámara, con el sonido. Gaby, bueno, si querés. Bueno, sí. Bueno, antes que nada, sí, nos llena de orgullo participar del festival y más en estas condiciones, ¿no?, que se cumplen 20 años. Y bueno, sí, yo venía del arte experimental, pero más con el arte sonoro, más en relación al sonido, a la performance, al teatro contemporáneo. Y bueno, este encuentro con Pablo fue lo que habilitó, ¿no?, que una puerta de entrada al cine, a la producción audiovisual, que aprovechamos ese encuentro para darle cabida a este proyecto. En ese primer encuentro que tuvimos, esto generalmente, literalmente, se generó a partir de una noche de brainstorm, de tormenta de ideas, entre Victoria Parada, que es la actriz principal de la película, y nosotros dos. Fue como una especie de tormenta de ideas muy creativas desde el punto de vista del guión, de pensar grandes motivos, grandes temas, y surgió esta idea de, bueno, ¿qué le pasa a un cuerpo humano, qué le pasa a una persona cuando al menos cree tener una enfermedad que la está consumiendo, tal vez una enfermedad mental, que está alterando la percepción de toda su vida, y qué proceso, digamos, de aceptación y de relación con la enfermedad tiene ese personaje? Entonces pensamos la enfermedad como una relación humana, del cuerpo que procesa esa enfermedad y la enfermedad en sí, ¿no? Y eso está atravesado por una mirada social, una mirada íntima, una mirada clínica
¿no? Entonces empezaron ahí a abrirse como campos de investigación para ver qué pasa con un personaje vulnerable que se enfrenta a su propia mortalidad, pero atravesado por un montón de cuestiones hasta casi documentales sobre la sociedad en ese momento, cómo estaba. Esto fue hace más o menos 4 años que hicimos el rodaje, que era otro clima social, mucho más áspero, mucho más complejo, acá en la Argentina. Y bueno, se juntaron ese espíritu estético con las ganas de indagar la oscuridad de la mortalidad y la enfermedad. Sí, y en un marco por ahí me gustaría resaltar las formas de producción, las formas de encontrarnos, las relaciones humanas que generó este proyecto, y cómo también pensar y reflexionar sobre esos modos de producción. Creo que el proyecto se abrió también, y es importantísimo de resaltar, ¿no? Otra manera de hacer. Yo no tengo formación en cine, Pablo sí, entonces eso también posibilita, ¿no? otras formas de encontrarse, de hacer. Creo que Intra respetó a rajatabla, ¿no?, los principios que establecimos de entrada, ¿no? Sí, fue una película escuela, como solemos decir a veces. Bueno. Para mí también, a pesar de haber tenido formación en cine, fue empezar de cero y repensar ideas novedosas, cómo pensar incluso esto, cómo generar sonidos e imágenes que nunca antes habíamos visto. Entonces fue un poco esa la meta, ¿no? Extralimitarnos a nosotros también, como hacedores de esto, y aprender en el proceso. Pues bueno, yo veo, cuando vi Intra, me pareció un experimento visual y sonoro bastante interesante, ¿no? En cuestión de que sí, digamos que desde el inicio sí es perturbador. Las imágenes me parecen que sí, yo tampoco había visto realmente algo parecido, ¿no? Sobre todo, bueno, en el cine de género, ¿no? Y esto, bueno, sí quería preguntarles, ¿no? Como de las técnicas que usaron para hacer para lograr estas imágenes y bueno, el diseño sonoro, que me parece sobresaliente, ¿no? Y que en lo personal a mí me metió mucho como en este estado entre onírico, como de locura, como de incomodidad, ¿no? Fue medio en paralelo también, porque inicialmente el chispazo, digamos, de imaginería, ¿no? De esta lógica de imágenes, salió de esta suerte de espacio simbólico interno que tenía el personaje y cómo representarlo, ¿no? Estos, si querés, escenas más oníricas. Y de hecho, las primeras veces que pensamos en filmar algo fue a partir de esas escenas. Sí. Y después empezó a filtrarse lo documental, por así decirlo, o el espacio de lo real que atraviesa la película. Y entonces empezamos a pensar técnicas de cómo disociar la imagen de esa cuota de hiperrealismo que tiene ya de por sí la imagen de cine, que es prender la cámara y es tan fotográfico, es tan hiperrealista. Y a mí me tienta mucho porque vengo de una formación de artes plásticas también, entonces siempre mi idea es cómo ensuciar, cómo darle dimensión o cierto espesor a la imagen que lo saque de ese hiperrealismo, pueda correrlo de esa escala, de esa perspectiva, de ese foco, y empezamos a pensar en técnicas ligadas a la fotografía experimental, a usar fuelles que construíamos nosotros entre el cuerpo de la cámara y los lentes. Empezamos a intervenir los lentes para que el foco de la imagen empiece a funcionar de forma extraña, ¿no? No coherente con lo que sería la percepción directa de la realidad. Entonces estaba filtrada por ese cambio de escala y ese cambio de foco. Eso nos llevó un poco de experimentación previa al rodaje, y lo mismo un poco hicimos con el sonido. Sí, el sonido, la verdad que también, más allá de la construcción sonora, también los medios, los dispositivos, ¿no? Como que trabajamos con un nivel de precariedad bastante grande, y eso también influyó muchísimo en el montaje y a la hora con la construcción sonora. La verdad que ahí también tuvimos que repensar a ver cómo esas tomas, cómo esos sonidos, cómo la materia sonora que elegíamos, los materiales sonoros que íbamos a usar, tenía que adaptarse, ¿no?, a esas condiciones también. Tanto hablo específicamente de algo técnico como una microfonía experimental directamente, ¿no? Ya no teníamos dispositivos convencionales para grabar bien. Entonces era también un hacer que se tiene que ajustar a esas posibilidades, y a veces potencia muchísimo la estética o la búsqueda, las intenciones, y a veces, bueno, se hace lo que se puede. Claro, teníamos limitaciones, lo que estábamos también, incluso como proceso nuestro, ¿no?, de conclusión de rodaje y de postproducción, siempre hablamos de que las limitaciones de producción, al ser
muy independiente y muy reducido el equipo de rodaje y de postproducción, facilitó también tener cierta intimidad y con el material, con la materia prima, y que nos hizo inventar prácticamente técnicas, ¿no? Así como, me parece que la cuestión del laboratorio, que habla mucho de la herencia más experimental, benefició mucho a la película, porque justamente necesitaba encontrar una voz propia en la imagen y el sonido, que esto de jugar con pocos elementos y pensar mucho en el lenguaje, cómo alterarlos del lenguaje cinematográfico, hizo que sea potente, hizo que estas imágenes de golpe tengan una potencia más interesante, ¿no? Entonces lo vemos como una limitación, pero a la vez como un espacio de laboratorio necesario. Si no, no podíamos hacer lo que queríamos hacer, digamos, en ese sentido. Desde un primer momento sabíamos que nos íbamos a encontrar con esas limitaciones y nada, lo hicimos parte, ¿no? Creo que también intentando buscar resultados novedosos, son esas limitaciones lo que permite también, ¿no? Son esas formas novedosas de hacer también, ¿no? Cuando está la creatividad ahí desde el principio y ponemos en juego eso, me parece que se logran también esos resultados novedosos, como haciendo lo mismo que hacen siempre de la misma manera, no vamos a encontrar novedad, dijimos. Y creo que resultó un poco así, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y justamente la parte documental, ¿no? Como me dicen que primero tenían como esta idea de trabajar la imagen, ¿no? De distinta forma. ¿Cómo se integra después la parte documental? Y fue como paulatino, me parece. Empezamos el rodaje, obviamente, teniendo este personaje que tenía que atravesar necesariamente por atravesar la institución médica, meterse en un hospital, hablar con médicos, salir a la calle, ¿no? Un poco empezamos a ver que de pronto se podía abrir esta historia tan íntima, ¿no? De esta relación de ella con su enfermedad, del personaje de Julia en este caso. Dijimos, bueno, de pronto si salimos a la calle nos vamos a encontrar con situaciones con cierta imprevisibilidad que va a beneficiar muchísimo de ese verosímil que estábamos buscando, porque queríamos como una textura también de lo real, ¿no? Y contamos, por suerte, con que el coprotagonista, que sería también el neurocirujano que actúa durante toda la película, es actor también, entonces se mezclaba hasta en él mismo, digamos, esta doble cualidad de que es neurocirujano y actor, y nos facilitó Okay. claro, eso fue súper interesante. Nos Sí. facilitó no solo el verosímil, digamos, de la lógica médica, la lógica clínica, de cómo una mente va perdiendo ciertas funciones básicas o va alterándose la percepción, sino que también le imprimía mucho realismo a su forma de hablar, a cómo se movía, a los espacios que nos proponía él como actor. Así que fue súper interesante. El contexto, como decíamos, político-social era bastante complejo en ese momento. Estaba bastante a flor de piel acá en Argentina, había como mucha crisis institucional o crisis social en general, mucha vulnerabilidad desde el lado de la pobreza, de ciertas situaciones de fragilidad humana, ¿no? Que en un hospital, sobre todo un hospital público como el que fuimos a filmar, estaba en los pasillos, ¿no? Como que eso lo encontrabas en los pasillos. Y por eso nos parecía tan relevante que el espacio del hospital como contenedor de esas dificultades humanas esté ahí. Entonces salimos a recorrer esos espacios. Y después aparecen otras cosas, ¿no? Material de archivo, empieza a aparecer material de archivo real del pasado, ¿no? Del personaje, que nos facilitó también ser muy sugerentes para ver qué pasa con esas otras figuras que la rodeaban de chica, ¿no? Empiezan a aparecer otros fantasmas del pasado que vienen filtrados por el material de archivo, y después también material médico, ¿no? Hay, digo, tomografías, hay ciertas animaciones que nos sugieren que estamos dentro del cuerpo, del interior del cuerpo humano, y también una nota, en especial una nota periodística que encontramos, que esto fue muy interesante porque un amigo, un colega en común, nos facilitó una entrevista que era perfecta para desencadenar una escena que no vamos a revelar cuál es, pero dentro de la película, ¿no? Y eso conectaba mucho con el espíritu existencialista de la película. Sí. Y no es irreemplazable. La voz digamos, de actores de la vida social que podemos registrar desde la cámara, es algo irreemplazable, digamos, algo que le da después a la ficción, revitaliza la ficción de una forma que es imposible generar de otra forma. Para nosotros fue eso, fue revitalizar transversalmente el relato ficcional con algo que sumó muchas capas de sentido, muchas más de las que
creíamos. Sí. Sí, por ejemplo, ¿cuáles capas creen ustedes que se potencian ahí, no? Ahí es, creo que la pregunta también obligada. Se potencia con el documental, con la capa Sí, documental. sí. Y de pronto hay voces en estos registros documentales que relatan crudezas, o sea, situaciones crudas, ¿no? De límites o decisiones humanas, límites que pasan en estos contextos de vulnerabilidad social, ¿no? Que me parece que en un primer momento, cuando vemos al personaje principal de Julia, tiene ciertos rasgos de clase social y de individualidad que no necesariamente están atadas a esa vulnerabilidad, pero sí ella está siendo como arrojada a ese contexto, ¿no? Como que tiene que atravesar ese contexto social y inevitablemente le afecta, Me parece que es ese nivel tan extraño, ¿no? Que también a mí me pasa a la hora de leer a ver esas imágenes, sentir que hay un vecino de un barrio periférico de la ciudad, ¿no? Que se está, no sé, quejando porque los cables de alta tensión generan cáncer en la población, ¿no? Okay. En paralelo a este personaje que no sabe exactamente lo que tiene, pero sabe que algo está creciendo adentro de su cuerpo, empieza a generar anclajes a lo real, a lo histórico, ¿no? a la localización de esa historia, que eso es lo que le da dimensión sin pasarlo por el diálogo, sin que ese personaje se autodescriba, diga, bueno, yo pertenezco a este lugar, lo que sea. El solo hecho de sintonizar voces de vecinos y vecinas, ¿no? Que nos hablan de una crisis social ligada a la salud también que está pasando ahí, hace que no tenga que dar explicaciones el mismo personaje. Y eso para el cine es impagable, porque es sugerir y sugerir por medio de estos cruces entre documental y ficción. Pero bueno, la película tiene esos balances entre sugerir mucho y mostrar también mucho, digamos, ¿no? Porque también esta secuencia final que por ahí en algún momento hablamos o no, bueno, se carga de todo ese sentido también, el peso de lo real. Sí, ahí a nivel sonoro, también para mí esos hallazgos eran increíbles, ¿no? El documental tiene algo de la entonación, del ritmo, que también, como decía él, es irreemplazable. En un set es muy difícil de lograr esa ficción, ¿no? Acá el documental aportaba algo increíble. De hecho, el material de este documental está muy crudo, ¿no? Como a nivel sonoro, a nivel técnico, le he aplicado algunos filtros, pero cuanto más filtro y que más lo queríamos limpiar, nos encontrábamos con que perdía la crudeza que queríamos ver, escuchar, ¿no? Sí, lo que le da es inmediatez, ¿no? La ficción siempre, a veces, por ahí recaer en la seguridad de que un género por ahí nos garantiza que la película funcione, la ficción genera mucha distancia necesaria, porque justamente lo que vemos es una representación, sabemos que es una representación, pero cuando empieza a filtrarse el documental y pone en riesgo esa representación, esa zona de riesgo es la que nos interesaba a nosotros. Porque el documental es tan inmediato y es tan verosímil en esa inmediatez de que eso sucedió en algún lugar, en algún momento, hace que ponga en jaque ¿no? la realidad misma de la ficción. Entonces, esa zona de riesgo nos interesaba muchísimo para explorar, ¿no? Entre el documental y la ficción. Sí. No saber qué es real o qué no. Sí, estaba como planteado de principio, incluso como método, habitar esos intersticios, esos bordes, ¿no? Esos lugares donde incluso desde lo disciplinar, ¿no? Donde se borran un poco esas cosas, entre el sonido, la actuación, creo que tiene que ver con eso también. Sí, bueno, yo definitivamente, bueno, y platicándole un poco al público de Macabro, a la banda Macabra, esta no es una película con una narrativa convencional, ¿no? No hay realmente una historia o un conflicto que detone ciertas situaciones, ¿no? Como sucede en películas más tradicionales. Estamos hablando de una película experimental, ¿no? Y que como bien han descrito Pablo y Gabriel, creo que definitivamente es una experiencia sensorial, ¿no? Para mí vemos, podría dividirlo, escoger tres partes de la película que me parece que a mí me golpearon mucho, ¿no?
Una, todo esto del caballo, ¿no? Que bueno, eso es más a nivel sonoro, aunque tenemos unas imágenes bastante oníricas. La segunda es esta parte en que el personaje principal, el de ella, está rodeada de personas, no se sabe realmente dónde está, ¿no? O sea, vas intuyendo más que encuentres en la historia, eh, vamos, como elementos que te digan, está exactamente en este lugar, pero intuyes que está en el hospital, ¿no? Entonces, esta parte en que todos se van encima y es como una danza muy extraña y a la vez sabes qué es lo que está pasando, aunque no se ve como se vería en una película tradicional, ¿no? No voy a decir realmente qué es lo que pasa. Y bueno, obviamente la secuencia final, ¿no? Que de repente rompe con prácticamente todo y te rompe, ¿no? Entonces, yo quiero que me cuenten un poco de cada momento de esta, porque creo que eso tiene mucho esta película, ¿no? Tiene grandes momentos visuales, y bueno, que te dan esta experiencia sensorial que si uno va con la mente abierta a verla, creo que la vas a recibir de cierta forma, que va a hacerte que explores ciertas cuestiones a nivel mental que creo que vale la pena, ¿no? Sí, sí. Respecto a lo narrativo, digamos, siempre fue así, esa es un poco la intención, ¿no? De tratar de contar desde las sugerencias, ¿no? Sin embargo, contamos una situación muy concreta. Eso sí, nos interesaba como dejarlo bien claro, ¿no? Hay una situación muy concreta que le pasa a este personaje que la obliga un poco a salir a tener cierto recorrido, tanto introspectivo como hacia lo social, ¿no? Como hacia adentro como hacia afuera, y ese recorrido es lo que, digamos, nos interesaba también ser explorado desde el atar cabos, ¿no? Desde esto de tener ciertos indicios que están como flotando en toda la película, que nos dan cuenta de una situación que está pasando el personaje, pero no necesariamente es el recorrido, como decías vos recién, ¿no? No, esto del recorrido mitológico de un personaje que ocurre un conflicto, ¿no? Genera como una alteración de su estado habitual, ¿no? Va progresando sobre esa línea y de pronto hay un desenlace. Sin embargo, en la peli hay algo de eso, hay como una introducción, hay un desarrollo de esa situación y hay un desenlace, digamos, pero no en los términos clásicos. Es justamente parte de ese estado mental que se va explorando de a poco y se va agrandando y se va expandiendo en toda la película. Nosotros lo tomamos como un viaje, no sé vos, Gaby, pero para mí la película es un viaje y en ese sentido sí es seductor, por ahí las herramientas visuales y sonoras que proponemos, en el sentido de que invitan mucho al viaje. No es que por ser no narrativo clásico expulsa al espectador, sino todo lo contrario. Pensamos en el espectador todo el tiempo es cómo seducir, cómo integrarlo, cómo hacerlo partícipe de ese viaje, visual y sonoramente. Sí, sí, y en ese aspecto, ¿no? Como decías vos, que sea una experiencia sensorial, ¿no? No, en ningún momento nos corríamos de esa idea. Por eso, sí, como dice Pablo, era más importante sostener un clima o este concepto de viaje que quizás la narrativa convencional que ayuda a uno a estar anclado a algo. Y con respecto, perdón, Sí. a las 3 escenas que hacías referencia, Anda, para contestar a la pregunta, la primera, bueno, fue este hallazgo de material de archivo que nos donó un amigo, que bueno, igual toda la situación fue interesante de contar, me parece como anécdota, porque me enteré que por mi barrio, cerca de las inmediaciones de mi barrio, estaba pasando eso que no sé si revelarlo o no para no spoilear un poco la película, pero esa situación registrada en archivo bastante fuerte estaba no muy lejos de mi casa. Entonces le aviso a un amigo que es reportero periodístico, que registra estas notas para un canal local, que vaya a cubrir esa nota, que vaya a cubrir ese incidente que pasó cerca de mi casa. Cuando lo registra, me empieza a mandar avances de ese registro, de esa nota, ¿no? Y de alguna forma, en ese momento que estábamos filmando Intra, nos hizo un clic muy, muy contundente en el que necesitábamos de esa escena para atar cabos más adelante en la historia, ¿no? Entonces fue muy orgánico el proceso. Captamos algo de lo real, nos llamó la atención algo de lo real, un amigo lo pudo registrar, un poco dirigimos esa
¿no? Esa energía para que él lo pueda registrar, y nos devolvió esta nota increíble, que la podemos usar y recortar y remontar como parte de una escena, de la cual tuvimos muchas devoluciones de esa escena. No sé si algunas las podemos contar, pero la escena del caballo, ¿no? La que vos estabas hablando. Un amigo, por ejemplo, nos decía que el caballo somos nosotros, ¿no? Nos decía como reflexión. Y un poco es el espíritu de la película, ¿no? Que hay ciertos animales o otros contextos, o incluso las cuestiones no humanas, ¿no? Que pasan también en la película, reflejan esto de que somos esa mortalidad inminente que nos hace movernos a veces ciegamente, ¿no? A través de un proceso mental particular, que no sabemos muy bien lo que nos pasa, pero nos define, la mortalidad nos define. Y ese caballo representa un poco a todos nosotros, ¿no? Aunque es un caballo, aunque está ahí, ¿no? Es parte de otro tipo de historia, otro tipo de relato documental, pero interesante. No sé, las otras escenas son... Después el onírico, que le llamamos nosotros, que ese lo grabamos en el set de la Facultad de Cine de acá de La Plata. Y también fue muy experimental el armado de eso. De hecho, el sonido ahí está grabado en vivo. Llevé como todos los equipos que tengo en mi casa, y ahí todo lo que es el sonido está grabado ahí, improvisado. Claro, dejamos que el sonido sea parte de esa performance grupal, ¿no? De todos esos cuerpos. Y eso fue lo interesante. Fue casi como una performance en vivo. Claro. Por un momento filmamos exclusivamente eso, y se dejaron influenciar por ese clima sonoro, ¿no? Por ese contexto sonoro. Y fue un trabajo de mucha coreografía y a la vez improvisación dentro de esa secuencia. Queremos aclarar que el equipo técnico es increíble. Luisina Anderson es la directora de fotografía y marcó un poco la estética de toda la película. Y nos gustó tener una directora de fotografía que ya conocíamos. Bueno, la mayoría del equipo son mujeres. Está compuesta enteramente casi por mujeres, el equipo técnico, ¿no? De la película. Salvo nosotros dos y el actor. Sí. Y algunos asistentes que fueron ayudando durante el rodaje. También nos imprimió como cierta lógica de trabajo, ¿no? Y de pensar también los personajes, estos dos personajes que son como desdoblamientos de una mujer, ¿no? Como es este personaje desdoblado en otra mujer. Nos permitió también tener como nos dio mucha seguridad, estar en buenas manos con el equipo técnico, que nos permitió hacer esta escena también súper intensa, de un día de rodaje, ¿no? Con muchas personas en escena y con el sonido en vivo. Sí. Y por último, bueno, está la escena final. No sé qué querías preguntar de esa escena, Edna. Bueno, esa escena, digo, es justamente la parte, yo creo que más fuerte de la película, definitivamente, ¿no? ¿Ustedes digamos, la encadenan o la encuentran con el resto de la película, ¿no? Porque sí se siente una ruptura bastante fuerte. Sí, sin querer revelar demasiado, porque no queremos arruinarle la experiencia. O sea, durante la película hay indicios de mostrar procedimientos médicos, ¿no? Como la intervención de un cuerpo humano de forma cada vez más explícita. Y en un punto nos damos cuenta que la película, a nivel poético, si querés, es una gran reflexión interna, incluso hasta los diálogos en off, que son muy recurrentes en la película, son como una reflexión simbólica, interna y privada, sobre qué se pierde cuando se está cercano a la muerte, ¿no? ¿Qué cosas se pierden? Como relaciones, como percepciones, como recuerdos, como imágenes, como sonidos. Entonces sentimos que esa escena final funciona casi como un epílogo, ¿no? De golpe pasamos a otra cosa, pero que en sí mismo es el espíritu de la película, ¿no? Es reflexionar sobre la relación con la muerte a un nivel poético y a la vez sin perder la crudeza de lo real documental, ¿no? Queríamos explorar qué le pasaba a un cuerpo luego de sufrir o una muerte o una enfermedad, explorarlo de alguna forma lo más real posible, que incluso nos afecta a nosotros registrar eso. De modo que mirar a la enfermedad o mirar a la muerte ya no solamente es una cuestión de representación, sino de interpelación. O sea, necesitábamos hacer esa escena para enfrentarnos nosotros como realizadores a ese tema
tan universal, digamos, que nos atraviesa. Entonces, para nosotros fue una experiencia que no somos los mismos, creo, después de haber filmado eso. Fue un antes y un después, y queríamos compartir eso con el resto de los espectadores, como un evento puramente humano, ¿no? Como la cuestión esto de exponer algo muy humano, que tal vez nadie quiere ver, o nadie vio antes de esa forma, pero que transitar por eso, con ese texto, ¿no? Y con esa inercia de lo que nos contaban estos personajes que vimos durante toda la película, desencadenaba este epílogo casi filosófico, casi reflexivo, ¿no? Sí. No sé qué pensás de la... Sí, para mí también fue como personalmente una experiencia muy intensa, de las más intensas que he vivido. Las reflexiones posteriores, ¿no? A nivel personal fue, sí, la verdad que un antes y un después. Y creo que también habla de estas formas de hacer, ¿no? Y de cómo poner el cuerpo. Nuestro cuerpo estaba ahí viviendo esta experiencia y después cuando vemos los resultados o cuando vemos las imágenes o el montaje ya terminado, se sigue rastreando algo, ¿no? De esa experiencia corporal propia, ¿no? Cómo hablar desde una subjetividad, en una historia, en una narración o en imágenes, pero que siga presente ahí la corporalidad, ¿no? La experiencia. Creo que jugar un poco a eso también se ve reflejado ahí cuando vemos las imágenes. Sí, de hecho cada escena de la película fue una experiencia que nos cambió. O sea, y un poco la premisa era que si nos afecta a nosotros primero, entonces ahí sí recién podemos como representarlo, ¿no? Necesitábamos que las situaciones reales, documentales y ficcionales nos afecten. Y salir a la búsqueda de ese riesgo también, ¿no? De si queremos realmente generar las imágenes que no vimos antes, eso es asumir un riesgo, ¿no? Ya sea que nos salga o que no nos salga, ¿no? De que termine sin funcionar o termine funcionando. Pero sabíamos que el riesgo nos iba a llevar a un lugar nuevo, por lo menos. Y obviamente con el amor a la estética cinematográfica que también tenemos, ¿no? Nunca descuidamos eso, siempre la mirada estética estuvo primero, pero la experiencia también acompañaba eso, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cómo lograron hacer esto? Porque filmar una situación de esas no es sencillo, ni a nivel, creo que ni a nivel personal, ni a nivel ético, ni tampoco, o sea, no es como que te den acceso y digan así, pásale, puedes hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo lograron? ¿No? ¿Cómo? Con mucha ayuda. Sí, con mucha ayuda. Y también con mucho respeto sobre esa situación. La dimensión ética para nosotros, al trabajar con cirugías o con cuerpos vivos o muertos, para nosotros es una responsabilidad enorme. O sea, lo asumimos con mucha responsabilidad. Si bien tenemos esta idea, esta lógica de extralimitarnos, pasar ciertos límites, entrar en zonas de riesgo, aún así asumimos la responsabilidad de que el cuidado de lo anónimo primero del cuerpo que es intervenido, ¿no? Respetar ese anonimato y a la vez buscar lo universal en eso, ¿no? Yo creo que hicimos una búsqueda estética que exploraba la fragilidad del cuerpo al verlo explícitamente siendo intervenido, pero también para nosotros fue como un templo. Siempre decimos que cuando entramos a esa, o la sala de operaciones, o donde, bueno, a esta sala final, esta escena final que vimos, para nosotros era un templo. No un templo religioso en el sentido estricto, ¿no? Pero sí un templo en el que el cuerpo humano, donde aparentemente es mutilado, ¿no? O intervenido violentamente, en un punto es todo lo contrario. En un punto se expone como a, no sé, una verdad ahí universal sobre la naturaleza, sobre que somos lo mismo que, no sé, que un perro, que incluso aparece en la película como personaje, ¿no? Que el caballo muerto, que digo, esa cuestión de lo existencial desde el cuerpo humano, que nos coloca en un lugar de igualdad y fragilidad, y de que de ahí también nacen los relatos, ¿no? Los relatos nacen de la muerte, básicamente, de ser conscientes de esa condición. Entonces, ese lugar, ese espacio de reflexión, para nosotros fue como un templo, una caja de resonancia, ¿no? Filmar eso era poner en juego más cosas que eso. Entonces, justamente lo morboso o lo macabro, para nosotros es una vía de reflexión, casi filosófica. O sea, queremos que se traspase la superficie, que veamos eso, pero en un punto no es eso exactamente, ¿no?
es difícil sin revelar, ¿no? Nada. Así es, Parece muy, así es. parece muy abstracto, pero por ejemplo, si vemos en una neurocirugía que está un cerebro expuesto, es ver más allá de eso, ¿no? Ver más allá de la simple superficie de qué es un cerebro, ¿no? Hay una relación, ponemos en relación eso con otras cosas. Y me parece que eso es lo interesante, la metáfora atrás de eso, ¿no? No sé qué. No puedo agregar nada. Buenísimo. Pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gabriel, por esta charla. La verdad es que podríamos, creo que si reveláramos un poco más de la película sobre detalles muy, muy específicos, podríamos seguir charlando sobre, no solamente sobre lo que se ve en la película, ¿no? Sino sobre lo que provoca y sobre temas, como ustedes dicen, universales, como es la locura, como es la muerte, como es la representación de la muerte en el cine, ¿no? O en las artes, que de alguna manera creo que sí es importante que se siga abordando y es importante que podamos ver pues cuestiones que son naturales, ¿no? O sea, que van mucho más allá de lo que uno piensa que sucede en ciertos momentos, ¿no? Y que, bueno, son naturales y que de alguna manera, pues, es parte de la condición humana y de nuestra existencia. Entonces, yo les agradezco mucho esta charla y, bueno, todo lo que nos han, en lo personal, bueno, me han contestado un montón de preguntas personales que tenía yo acerca de la película. Y pues les agradezco muchísimo esto y les agradezco también pues que nos permitan hacer el estreno, ¿no? de la película en el festival. La gente que, bueno, que esté viendo esta charla, si no ha visto la película tendrá pase en la Cineteca Nacional. Esta película no estará disponible en streaming, entonces la oportunidad es verla en la Cineteca Nacional y, bueno, si están en Puebla también tendrá un pase por allá. Entre el 19 y el 29 de agosto. Y bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gabriel. Esperemos que en el futuro nos puedan visitar por acá ya que todo esté un poco más tranquilo. Y bueno, pues a la gente que vea la película, pues hay que ir con la mente abierta, hay que ir dispuestos a tener una experiencia sensorial y también a entender que hay temas que son universales y que esta es una forma de explorarlos desde el cine y no desde el cine tradicional. Muchas gracias y nos estamos viendo por acá. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.